Hoy vamos a hablar de middlewares. ¿Qué es un middleware? Bueno, ¿por qué viene a raíz este tema? Cuando explicamos nuestro inicio del proyecto, la estructura base que creaba Django, vimos que se creaba un archivo settings.py. Aquí había una sección que se llamaba middleware, que era una lista. Y aquí tenemos definido una serie de ítems para cada atributo de esa lista, para cada elemento de esa lista. Pues sobre este tema es el que vamos a hablar. Los middleware a veces pueden resultar algo difícil o complejo, pero no lo son. ¿Qué es un middleware específicamente? Nosotros tenemos que, cuando se realiza la petición o se envía una petición del navegador hasta nuestro servidor, lo que en teoría se envía los datos llega directamente al servidor del navegador. Pero lo que tenemos que saber es que los middleware pueden estar entre esa petición, entre ese camino. Es decir, mientras la petición está siendo enviada del navegador y antes de que llegue al servidor, puede haber un middleware ahí que capture esa petición, la procese y luego recién la envíe al servidor. También puede estar el middleware después de que Django ejecuta una función. Por ejemplo, vamos a iniciar sesión. Llega la petición a Django, el servidor donde está Django. Django procesa la información y después de llamar a la función que hace de logueo, podemos decirle que se ejecute un middleware. Entonces, o también puede ser que cuando Django ya esté enviando la respuesta al navegador, antes de que la respuesta de Django llegue al navegador, podemos colocar un middleware ahí. Así que básicamente son como interceptores que nos permiten agregar capas de seguridad, de filtros, de validaciones, de procesado de información, etc. Ahora, eso es en teoría un middleware. ¿Cómo funcionan en Django y por qué tenemos aquí varios definidos? Hay que recordar estos que tenemos definidos porque lo vamos a ver ahorita en un gráfico. Lo que ven en la pantalla es un gráfico que define cuál es el proceso de o cómo podemos definir un middleware en Django. Cuando la petición es enviada como tal, vamos a tener, por ejemplo, que lo que se envía del navegador es un HTTP request, una petición. Esta petición llega hasta Django. Django está aquí, aquí está Django. Entonces la petición llega y viaja hasta Django, pero antes pasa por todos los middleware que ya tiene definido Django que acabamos de ver en el archivo de configuración. Y esos son cada uno de estos que vemos aquí. Entonces, una vez que tenemos esto y la petición pasa, llega la función. Y luego la función lo que hace Django es retornar y llega como un HTTP response, que es lo que muchas veces hemos visto que hemos retornado como respuesta. Pues bien, este es el proceso que sigue en teoría una función o una petición que llega a Django. Nosotros queremos definir nuestro propio middleware y para poder llegar a conocerlo y poder saber cómo se utiliza. Pues bien, lo que tenemos que saber es que cuando nosotros enviamos un HTTP request, o bueno, el navegador envía, en Django lo que hay es una función que se llama processRequest, que lo que hace es, como le indica su nombre, procesar la petición y permite a Django o a quien esté programando el sistema que agregue las características que se requieran o que desee. Podemos tratar esa información, podemos obtener información de ella, etc. Adicional a esto tenemos el Process View. El Process View lo que va a representar básicamente es que es ya cuando se ejecuta. El Process Request se ejecuta antes de que la petición llegue a Django, porque se ejecuta ni bien la petición del navegador ha sido enviada. El Process View, como ven, la flecha está un poco después, es justamente se ejecuta después del Process Request y después de que la petición ha sido enviada, pero justo antes de que la función de Django haya sido ejecutada. Como verán, el Process Request no llega a la línea donde está la función, pero el Process View sí llega donde está la vista de la función. Esa es la diferencia entre estos dos métodos. Un Process Request procesa la información y se ejecuta ni bien el navegador envía la petición a Django, pero esta función no ejecuta y la petición no llega hasta la ejecución de la función. Lo que puede hacerse es que del Process Request pase al Process View y el Process View lo que sí hace es ejecutarse
después del process request y antes de que la función sea ejecutada. Django ya definió qué función va a ser, pero no la ejecuta. Esa información de qué función la va a utilizar se va al process view. Y una vez que se hace lo que se tenga que hacer en el process view, recién se ejecuta la función. Así es el camino. En el retorno, lo que hace Django es que esta función ya se ejecutó y lo que hace es llamar a tres funciones o se ejecutan tres funciones. No todas tienen el mismo camino. Como verán, existe un process exception, que es el que está aquí, este de aquí. Este process exception es básicamente para procesar excepciones en el transcurso de la devolución de la petición. Luego tenemos que una vez que se ejecuta no llega a enviar la respuesta porque es una validación de excepciones. Luego tenemos el process template response. Este de aquí es para procesar cuando se están retornando plantillas. Cuando nosotros intentamos, en este caso, procesar información para tratar plantillas en un middleware, podemos invocar a este método para tratarlas. Pero este método no envía o no retorna un HTTP response válido al navegador. Lo que sí lo envía es que, al igual que, por ejemplo, process request pasaba la información al process view, este process template response puede pasar su información al process response. El process response sí es el que captura toda la información, todo lo que se ejecutó, la respuesta, etc. Y este process response sí lo que hace es enviar y llega a retornar un HTTP response que llega al navegador como tal. Entonces, ese es el flujo que sigue un middleware o una petición que llega a Django como tal. Esta ya es una explicación a detalle o más profunda de qué es lo que pasa cuando se envía una petición del navegador a Django y Django la procesa. Este es todo el camino que sigue. Ahora, en ese camino, como se habrán dado cuenta, está toda la serie de middlewares que ya tiene definido Django y que se ejecutan a la par de que esta petición llegue hasta la función. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que conocer en un inicio de cómo es la petición o cómo interactúa la petición del navegador hacia el servidor, es decir, hacia Django, y cómo interactúa de Django hacia nuestro servidor, bueno, hasta hacia nuestro navegador en este caso. Teniendo esto en cuenta, que lo vamos a explicar un poco más a detalle ya en base a código, en el siguiente video donde vamos a ver ya cómo es que esto podemos interactuar con la información que se está enviando y se está respondiendo, etcétera, pero ya a nivel de código, definiendo nuestro propio middleware para realizar cualquier tipo de verificación que nosotros deseemos.